Señora, tiene un rastreador debajo de su coche, ¿esto es normal?, me preguntó un extraño mientras me ayudaba a cambiar una llanta en la calle. Confundida, lo miré y respondí, ¿un rastreador? Claro que no. Él soltó una risita y dijo, medio en broma, medio en serio, entonces, mejor pregúntele a su esposo. Me reí con nervios, pero algo dentro de mí encendió las alarmas. Decidí averiguar qué estaba pasando. Al día siguiente, dejé mi coche en el trabajo y tomé un taxi para regresar a casa. Cuando abrí la puerta, la cara de mi esposo, Marcos, se puso pálida. Parecía como si hubiera visto un fantasma o, peor aún, a su suegra con ganas de quedarse a cenar. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Hola, me llamo Francisca, tengo 30 años, y esta es la historia de cómo descubrí la verdad sobre mi exmarido, Marcos. Nos conocimos en el trabajo, durante un proyecto importante. Él era de esos hombres siempre en modo productivo. Un emprendedor lleno de ideas y planes. Me fascinaba esa energía, aunque luego descubrí que tanta energía era más fachada que realidad. Cuando terminó el proyecto, lo invité a salir. Fue amor a primera cita. Después de 3 años de relación, Marcos parecía el compañero ideal, atento, motivador y lleno de sueños para el futuro. 2 años después, decidimos vivir juntos. Al tercer año, me pidió matrimonio. Era como un cuento de hadas, hasta que el príncipe resultó más parecido a un sapo flojo. 1 año después de la boda, la empresa de Marcos empezó a despedir personal, y él fue uno de los afectados. Quedó devastado, y acordamos que se tomaría unos meses para reencontrarse. Pero, al parecer, lo único que encontró fue el control remoto, los videojuegos y el sofá. Mientras él se recuperaba, yo trabajaba como loca para mantener la casa. Pagaba la hipoteca, que, por cierto, era de una casa que compré antes de casarme, y además me encargaba de las labores domésticas. Cuando intenté repartir responsabilidades, él siempre tenía una excusa. Es que tú lo haces mejor, amor, lo decía como un cumplido, pero se sentía como una bofetada. Un día, después de un turno largo en el trabajo, llegué a casa y lo encontré en el sofá, jugando. Sin levantar la cabeza, soltó, ¿por qué tardaste tanto? Tengo hambre y tú ni siquiera has empezado la cena. Eso fue la gota que derramó el vaso. Como si yo tuviera la culpa de que no supiera ni hervir agua. Eso fue la gota que derramó el vaso. Estaba agotada, frustrada y harta de vivir con alguien que parecía más un adolescente mimado que un esposo. Miré a Marcos con una mezcla de cansancio e incredulidad. No voy a cocinar hoy, Marcos, ¿sabes por qué? Porque ni siquiera sé qué quiero comer. Él me lanzó una mirada incrédula y respondió, ¿estás bromeando, verdad? Bromeando, ¿de verdad quieres saber por qué estoy molesta?, contesté con sarcasmo. Sí, ¿por qué estás tan enojada? Perfecto. Quería saber. Porque todo lo que haces todo el día es sentarte y jugar videojuegos. ¿Qué más esperas que haga, Marcos? No tienes trabajo. Lo mínimo que podrías hacer es lavar los platos, encargarte de la ropa o, no sé, cocinar algo decente. Intentó defenderse con su típica excusa. Sabes que soy pésimo en esas cosas, Francisca. ¿Pésimo? Marcos, te vi ver un tutorial de 3 horas en YouTube para reparar tu PS5. Si pudiste hacer eso, estoy segura de que puedes aprender a usar una sartén o prender la lavadora. Hizo un puchero y respondió, pero nunca podría hacerlo tan bien como tú. Suspiré, al borde de perder la paciencia. No te estoy pidiendo perfección, solo te estoy pidiendo que hagas algo. Cualquier cosa. Y si no puedes ni con eso, entonces necesitas encontrar un empleo, porque yo estoy agotada. No puedo seguir trabajando tanto y encima ocuparme de todo en la casa. Él levantó la voz, como si fuera la víctima. ¿De verdad crees que no estoy intentando conseguir un empleo? Por supuesto que no. No te he visto postularte a nada desde mayo. Marcos, ya estamos en febrero. Son 9 meses. Claro que he aplicado a muchos trabajos. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué nunca he oído nada de entrevistas o respuestas?
porque ninguna empresa me ha respondido. ¿Quieres que crea que en 9 meses ninguna empresa siquiera te dio una respuesta? ¡Qué conveniente! Él bufó, indignado. ¿Me estás acusando de mentir? Crucé los brazos, firme. Tal vez sí. Demuéstrame que me equivoco. No tengo que demostrarte nada. Como mi esposa, deberías confiar en mí ciegamente. Fue en ese momento cuando lo entendí. Estaba casada con un maestro de la manipulación emocional, y probablemente con nada más. ¿Confiar en ti? Está bien. Entonces, como mi esposo, deberías ayudarme a pagar las cuentas. Marcos cruzó los brazos, ofendido, como si hubiera insultado su honor. Eres imposible, ¿por qué siempre tienes que buscar un problema en todo? Respiré hondo para no explotar y respondí, ¿y por qué tú siempre tienes que llevarme al límite? Si no te presiono, no haces nada. ¿Sabes cómo me siento, como tu madre, teniendo que recordarte todo el tiempo? ¿No crees que eso también me cansa? Él se encogió de hombros, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Tal vez, si dejaras de molestarme tanto, no estarías tan agotada. Eso fue como un golpe bajo. Me detuve, lo miré con una sonrisa fría y contesté, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Voy a dejar de molestarte. Y más, no voy a pasar la noche aquí. Iré a buscar mi propia cena. Tomé mi bolsa, salí de la casa y me fui directamente a casa de mi mejor amiga, Guadalupe. Necesitaba aire, paz y un plan de supervivencia. Pasé unos días ahí, ordenando mis pensamientos y preguntándome qué hacer. Después de un tiempo, Marcos empezó a bombardearme con mensajes y llamadas. Finalmente cedí, y tuvimos una larga conversación. Él prometió cambiar, ser más útil en casa y buscar empleo con seriedad. Y durante un tiempo, parecía que las cosas mejorarían. Esa fase duró 2 meses. Entonces llegó Juana. Mi hermana y yo nunca fuimos cercanas. Juana siempre fue cruel conmigo, incluso siendo más joven. De hecho, confieso que le tenía miedo. Cuando me fui de casa, fue un alivio saber que estaría lejos de ella. Ni siquiera fue a mi boda, lo cual, siendo sincera, no me molestó en lo más mínimo. Pero un día, de la nada, apareció en mi casa. Dijo que estaba reflexionando sobre la vida y que se arrepentía de cómo me había tratado en el pasado. Desconfié, pero decidí perdonarla. Y no solo eso, sino que comenzamos a reconstruir nuestra relación. Juana y Marcos se llevaron bien de inmediato. Compartían la misma pasión por los videojuegos, y de repente, ella comenzó a venir a nuestra casa todos los días para jugar con él. Al principio, me pareció maravilloso, mi hermana y mi esposo se llevaban bien, y yo finalmente estaba formando un lazo con ella. Pero con el tiempo, Juana prácticamente se mudó a mi casa. Estaba ahí todo el tiempo, jugando con Marcos. La casa se convirtió en un caos. Envoltorios de comida por todas partes, ropa tirada, y nadie, excepto yo, hacía algo. Cada vez que intentaba hablar sobre el desempleo de Marcos, Juana se entrometía. Dale un respiro, está pasando por un momento difícil. ¿Difícil para quién? Para él, que tenía todo el tiempo del mundo para maratonear series y ganar niveles en sus juegos. La verdad es que ahora limpiaba después de 2 personas, no una. Y eso me estaba llevando al límite. Necesitaba desahogarme. Marcos y Juana me estaban volviendo loca, y solo una charla con Guadalupe podía salvarme. La llamé y le pregunté si podíamos vernos el fin de semana. Cuando aceptó, sentí un alivio inmediato. Finalmente iba a ver a alguien que no fuera mi esposo o mi hermana. El sábado, salí de casa sintiéndome como si escapara de una prisión. Pero, por supuesto, el universo tenía otros planes. Camino al café, una llanta de mi coche se ponchó. Miré el volante, agotada, y estuve a punto de llorar ahí mismo. Pero me calmé, salí del coche e intenté cambiar la llanta. Después de 15 minutos bajo el sol, sudando como nunca, me di cuenta de que no iba a lograrlo sola. Entonces, escuché una voz detrás de mí. ¿Necesitas ayuda con eso? Me giré y vi a un hombre con una sonrisa amable. Sí, por favor.
No tengo idea de dónde poner el gato. Él rió ligeramente y dijo, yo te ayudo. Me llamo Oscar, por cierto. Francisca. Muchas gracias, Oscar. Honestamente, hoy eres mi salvación. Él comenzó a trabajar en la llanta como un profesional. Mientras tanto, platicamos. Descubrí que se había mudado recientemente a la ciudad por un empleo. Me sentí un poco avergonzada, ahí, sudando y sin saber qué hacer, mientras él parecía tener todo bajo control. Yo tampoco sabía cambiar llantas hasta hace un año, me dijo para tranquilizarme. Aprendí con la práctica. Después de unos minutos, me miró con algo de duda. ¿Te gustaría tomar un café conmigo algún día? Mi rostro se sonrojó, y respondí rápidamente, gracias, pero estoy casada. Él aceptó mi respuesta con naturalidad y continuó cambiando la llanta. Pero entonces, sucedió algo inesperado. ¿Esto es tuyo?, me preguntó, sosteniendo un dispositivo que parecía sacado de una película de espías. ¿Mío? No, ¿qué es eso? Parece un rastreador GPS. Estaba pegado debajo del coche. Me quedé boquiabierta. ¿Un rastreador GPS? ¿En mi coche? Nada de eso tenía sentido. Oscar sugirió que hablara con mi esposo al respecto. Le agradecí por su ayuda, y me dio su tarjeta. Si necesitas algo, no dudes en llamarme. Entré al coche, pero mi mente estaba en otro lugar. ¿Un rastreador? Solo podía pensar en el día en que Marcos insistió en revisar mi coche hace un año. Me había parecido extraño, ya que siempre decía que esas cosas eran mi responsabilidad. Ahora todo encajaba. Y nada de eso. Llegué al café con prisa, unos minutos tarde. Guadalupe ya estaba ahí, esperándome con esa cara de ¿ahora qué pasó? Hola. Ya estoy aquí. Perdón por el retraso, dije mientras me acomodaba. Francisca, ¿dónde estabas? Ya me estaba preocupando. Suspiré y me senté, se me ponchó una llanta. Por suerte, un extraño amable me ayudó a cambiarla. Guadalupe sonrió con picardía, ¿y era guapo? Puse los ojos en blanco. Por favor, Guadalupe. Estoy casada. Ella suspiró profundamente y apoyó las manos en la mesa. Sabes que te quiero, pero no apruebo a Marcos. Perdió su empleo hace años y ahora solo se está aprovechando de ti. Asentí, sintiendo el peso de sus palabras, y luego solté la bomba, no vas a creer esto. Mientras Oscar, el extraño, me ayudaba con la llanta, encontró un rastreador GPS escondido en mi coche. Guadalupe abrió los ojos como platos. Eso es muy raro, Francisca, ¿no crees que Marcos podría estar ocultándote algo? Intenté justificarlo, tal vez lo puso para asegurarse de que estoy segura, o para saber a dónde voy. Ella negó con la cabeza, claramente dudando. ¿Seguridad? Puede ser. Pero también podría ser otra cosa, como, ¿un engaño? Me reí nerviosa, ¿un engaño? Marcos apenas sale de la casa, Guadalupe. Y la única otra mujer con la que habla es mi hermana. Guadalupe se inclinó hacia adelante, mirándome directamente a los ojos. ¿Y por qué tu hermana está en tu casa cuando tú no estás? Intenté explicar, les gusta jugar juntos. Siempre pasa por ahí después del trabajo. Guadalupe levantó una ceja, como si supiera algo que yo no. Francisca, ¿eso no te parece raro, especialmente ahora, con ese rastreador? Quería negarlo, pero la duda comenzó a crecer en mi interior. No quiero pensar así. Son las personas más cercanas a mí. Tú, Marcos, Juana. Guadalupe respiró profundo y sugirió, entonces, hagamos algo para aclararlo. El lunes, deja tu coche en el trabajo y vuelve a casa en taxi. Así podrás ver qué está haciendo realmente Marcos. Dudé, pero sabía que tenía razón. Acepté. Pasé el fin de semana dándole vueltas al asunto. Cuanto más pensaba en el rastreador, menos sentido tenía. No había justificación para que Marcos lo hubiera puesto en mi coche. El lunes, llamé al trabajo diciendo que estaba enferma. Estaba decidida. Era hora de descubrir la verdad. Tomé un taxi de regreso a casa,
con el corazón latiendo como tambor. Al llegar, noté algo que me revolvió el estómago: el coche de Juana estaba en la cochera. Salí para el trabajo a las 8 de la mañana, y ahí estaba su coche, antes de las 9. Siempre asumí que venía por las tardes, pero claramente estaba equivocada. Entré a la casa con cuidado, intentando no hacer ruido. El silencio era casi ensordecedor, hasta que escuché un sonido proveniente de nuestra habitación: el rechinar de la cama. Sentí que mi corazón se detenía. Con las manos temblorosas, saqué mi teléfono, abrí la cámara y empujé la puerta con cuidado. Lo que vi confirmó mis peores temores. Ahí estaban Marcos y Juana, juntos, en la cama que yo pagué. Tomé algunas fotos para tener pruebas y comencé a grabar. Luego, aclaré mi garganta y dije con la voz más firme que pude reunir: estoy aquí. Marcos fue el primero en notarme. Su rostro se puso tan pálido que por un momento pensé que iba a desmayarse. Ambos comenzaron a cubrirse rápidamente con las sábanas, como si eso pudiera borrar lo que acababan de hacer. ¿Qué haces aquí? Se supone que deberías estar en el trabajo, tartamudeó Marcos. Crucé los brazos, con el teléfono en mano. Dejé mi coche en el trabajo y tomé un taxi para regresar. Hice sobre el rastreador GPS. Volví para ver que estabas escondiendo. La pregunta es, ¿qué están haciendo ustedes dos? Francisca, no es lo que parece, intentó justificar, con la misma convicción de quien sabe que está perdido. No. Porque parece exactamente lo que es: están acostándose juntos. ¿Qué otra explicación podría haber? Fue un error. Por favor, perdóname, suplicó Marcos, desesperado. Un error, que sucede todos los días durante un año, respondí, incrédula. Juana intentó decir algo, pero levanté la mano, deteniéndola. No quiero escuchar más mentiras. Me volví hacia Marcos, sintiendo como mi corazón se rompía en pedazos. Marcos, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué hice para merecer esta traición? Él evitó mirarme y murmuró: no eres tú, soy yo. Me sentía solo en casa, y cuando Juana estaba aquí, me sentía escuchado, visto. Lo miré con desprecio. Sabías que estaba trabajando horas extras para mantenernos, mientras tú jugabas videojuegos y ensuciabas la casa. Tu excusa es patética. Entonces Juana, con todo el veneno del mundo, intervino. Él nunca dejó de decir lo aburrida que eres, lo poco atractiva que eres comparada conmigo, y lo mucho que has envejecido. Parece que finalmente se dio cuenta de quién es la mejor hermana. Me quedé helada por un momento, luego respondí: Marcos, eres un asco. Juana, a pesar de todo, nunca esperé esto de ti. No sé qué hice para que me odiaras tanto, pero definitivamente no fue suficiente para justificar que te acostaras con mi esposo. Juana me miró con esa arrogancia que siempre tuvo de niña: siempre consigo lo que quiero. Siempre fui la preferida de nuestros padres. Lo único en lo que eras mejor era en los novios, y, bueno, ni eso pudiste mantener. Solté una risa fría. Se merecen el uno al otro. Son repulsivos. Espero que sean muy felices juntos, porque yo no quiero volver a verlos nunca más. Me di la vuelta y salí de la casa. ¿Arruinaste mi matrimonio por celos? Esto es patético. Salgan de mi casa ahora, ordené, con mi voz firme a pesar del caos en mi interior. Marcos cayó de rodillas, como si de repente hubiera descubierto el significado de arrepentimiento. Francisca, por favor, no me dejes, prometo que voy a cambiar, que voy a conseguir un empleo. Lo miré con frialdad. Apenas puedo mirarte ahora mismo. Sal de mi vista. Mantuve las lágrimas contenidas hasta que ambos salieron, y luego me derrumbé. Mi mundo se había desmoronado. Mi esposo y mi hermana, las dos personas que deberían estar a mi lado, me habían traicionado de la peor manera posible. Descubrir que Marcos y Juana llevaban un año acostándose juntos fue devastador. Después de todo lo que hice por Marcos, esto era lo que recibía a cambio. Y Juana, quien pensé que estaba reconciliándose conmigo, solo estaba ahí para destruir mi vida otra vez. Llamé a Guadalupe, quien llegó a mi casa en minutos, lista para tomar mi mano y secar mis lágrimas. No solo me consoló, sino que también me ayudó a encontrar un excelente abogado de divorcio.
Afortunadamente, Marcos y yo no teníamos hijos, lo que hizo que el proceso fuera menos complicado. Intentó convencerme de reconsiderar, enviando mensajes e incluso dejando flores en mi puerta, pero yo estaba decidida. El acuerdo prenupcial facilitó la división de los bienes, pero Marcos encontró una manera de complicar las cosas. Se negaba a firmar los papeles del divorcio. Por suerte, vivo en un estado donde, si el cónyuge no responde, el divorcio puede ser aprobado de todos modos. Con las pruebas que reuní de su infidelidad y negligencia, el juez no tuvo dudas. Mi divorcio fue aprobado rápidamente. 2 meses después, Marcos finalmente descubrió que estábamos divorciados. ¿Cómo? Porque su madre me llamó, furiosa. Francisca, ¿cómo pudiste ser tan cruel con mi hijo? Me quedé en shock. ¿Cruel? ¿De qué estás hablando? Me dijo que lo estuviste abusando financieramente y trayendo a otros hombres a la casa. ¿Cómo pudiste hacerle eso? Por un momento, no sabía si reír o gritar. ¿Qué? Eso es absurdo. Marcos te está mintiendo. ¿Mintiendo? Pero parecía tan convincente. Suspiré, cansada de sus manipulaciones. Voy a enviarte la verdad ahora mismo. Le mandé las fotos y los videos que grabé, y el tono de su madre cambió por completo al recibirlos. Francisca, querida, lo siento mucho. Yo no sabía nada de esto. Sabía que ese momento marcaba el final de un capítulo doloroso en mi vida. Por fin era libre. Marcos y Juana no formarían parte de mi mundo nunca más, y podría reconstruir mi vida rodeada de las personas que realmente importaban. Oh, Dios mío. No puedo creer lo que estoy viendo. Así es. Esta es la verdad. Me estaba engañando con mi propia hermana. La madre de Marcos guardó silencio por un momento antes de decir, no tenía idea. Estoy tan decepcionada de él. Yo también. Pero no merece tu compasión. Marcos es responsable de sus propias decisiones. 3 días después, escuché golpes en mi puerta. Cuando la abrí, ahí estaba Marcos, luciendo miserable. ¿Qué haces aquí?, pregunté, cruzando los brazos. ¿Tomaste fotos de mí y de Juana ese día?, preguntó, vacilante. ¿Por qué quieres saberlo?, respondí, manteniendo la calma. Porque mis padres se enteraron, y me echaron de la casa. Sí, tomé fotos. Inicialmente no iba a mostrarlas, pero después de las mentiras que contaste, sentí que necesitaba defender mi dignidad. Bajó la cabeza y murmuró, no tengo a dónde ir, ¿de verdad no sientes ninguna simpatía por mí? Simpatía, ¿por qué debería?, respondí, con una firmeza que ni yo sabía que tenía. Yo fui quien trabajó duro para mantenernos. Sacrifiqué todo para darnos una vida cómoda, y tú me traicionaste. ¿Pensaste en mí mientras te acostabas con mi hermana? ¿Pusiste un rastreador en mi coche? ¿Eso también fue un error? No. El error fue confiar en ti. Te di años de mi vida mientras tú no movías un dedo para mejorar. Intentó argumentar, con la voz temblorosa. No puedes simplemente desechar una relación de 6 años así. Todos cometemos errores. Lo interrumpí, ya sin paciencia para más excusas. Las palabras vacías no borran lo que hiciste. Aprendí de mi error, Marcos, y ese error fuiste tú. No voy a dejarte entrar en mi vida de nuevo. Insistió, por favor, déjame quedarme aquí hasta que me recupere. Prometo que buscaré trabajo. Crucé los brazos, firme. Han pasado 3 meses desde el divorcio, y aún no has encontrado trabajo. ¿Por qué habría de creer que eso cambiará ahora? Sal de mi propiedad. Estoy cansada del trabajo y no voy a gastar más energía en ti. Adiós. Cerré la puerta y respiré profundamente. No podía creer la audacia de Marcos al regresar y pedirme refugio después de todo. Le di un techo, apoyo emocional y financiero durante 2 años, y me pagó con mentiras y traición. Ahora, finalmente, era libre. Además de todo, Marcos seguía sin admitir sus acciones. Culpaba a todos menos a sí mismo, y eso me enfurecía. Cuando se negó a salir de mi casa, llamé a la policía. Lo escoltaron fuera, y el alivio que sentí fue indescriptible. Después de eso, pasé un tiempo sin saber de Marcos.
Finalmente, comencé a sentir algo de paz. Sin embargo, esa tranquilidad duró poco. Un amigo en común me advirtió que Marcos estaba difundiendo rumores de que yo lo había echado injustamente. Respiré profundo, tomé las fotos de Marcos y Juana en la cama, y se las envié a ese amigo. Deja que la verdad hable por sí misma, le dije. No pasó mucho tiempo para que los rumores cambiaran de rumbo. Recibí el apoyo de muchos amigos, pero también hubo quienes me acusaron de haber fabricado pruebas. A los que me apoyaron, les agradecí de corazón. A los que me llamaron loca, les ofrecí algo mejor, el botón de bloquear. Decidí concentrarme en mí misma y seguir adelante. Me tomé unos días de descanso y, con la ayuda de Guadalupe, mi mejor amiga, comencé a recuperar fuerzas. La familia de Marcos, para mi sorpresa, también fue un gran apoyo. Cortaron lazos con él, desaprobando completamente sus acciones. Mi propia familia tomó una postura firme contra Juana. Mis padres la echaron de casa, diciéndole que solo sería bienvenida si mostraba un arrepentimiento genuino. Desde entonces, no he sabido nada de ella. Para mí, Juana está muerta. En una nota más ligera, finalmente tomé valor y llamé a Oscar, el extraño amable que me ayudó con la llanta ese día. Nos reunimos para tomar un café. Aún no estoy lista para salir con alguien, pero fue bueno abrirme a nuevas conexiones y dar un paso hacia la reconstrucción de mi vida. Hoy, mi vida está volviendo poco a poco a la normalidad. Estoy redescubriendo quién soy, recuperándome del agotamiento de los últimos años, y no puedo esperar para disfrutar lo que el futuro me tiene preparado. Gracias por escuchar mi historia hasta aquí. Ahora quiero saber tu opinión, ¿qué te pareció esta experiencia? Deja tu comentario abajo, comparte tus impresiones, y si te gustó este relato, dale like y suscríbete para conocer más historias como esta.